La doctora Cristina Zakrzewski, de la Universidad de Barcelona, presentará el tema Círculos de riesgo en el sistema penitenciario de Cataluña, España. And we conclude today with Dr. Cristina Zakrzewski from the University of Barcelona, topic Risk Calculations in the Penitentiary System from Catalonia, Spain. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quería saludar a Augusto Sánchez, mi querido profesor, doctor, y saludarlo por la programación de este evento y porque, bueno, me da mucho gusto presentar algunos resultados de investigación, de una investigación reciente, esta investigación que les presentaré hoy acerca del caso catalán, y es una investigación que he realizado en la Universidad de Barcelona, pero en el ámbito de un postdoctorado. En realidad yo soy de la Universidad de Brasilia, en Brasil, y bueno, me trasladé ahí para hacer esta investigación el año de 2019. Yo investigo hace mucho el uso de la monitorización electrónica y en este año de 2019 he investigado el caso catalán, la monitorización en Cataluña, y este trabajo luego se publicará por el editorial Bosch en España con el título La tecnología es la nueva prisión, evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónica. Eso se hizo por medio de documentos, observaciones, entrevistas, grupos focales, y muchas cosas llaman la atención en esta experiencia que me voy a referir, como el caso catalán. Yo no conocía algunas características importantes del sistema penitenciario, como la autonomía de Cataluña frente a España para administrar sus prisiones, y su vocación para adelantar administrativamente el contacto con la libertad para los prisioneros, o sea, la tendencia hacia un régimen de vida más favorable con muchas posibilidades de salida, pero al mismo tiempo con muchos controles. Bueno, les puedo decir que en realidad de nuestros países de Latinoamérica que compartimos una perspectiva crítica, no creemos en la efectividad del control. Eso es otra experiencia, vivencia y expectativas que tenemos, y todo eso tiene lo bueno y lo malo. Pues de una parte, lo bueno es que sí que se puede encontrar un sistema más ordenado, más allá de nuestras dudas, pero también logramos leer con nuestros ojos los entredichos, identificar cosas que ellos no pueden ver, y eso es lo bueno de trasladarse a algún lado para hacer investigaciones. Y como yo en los inicios de los 2000 investigué a Brasilia en comparación con la Ciudad de México, yo soy comparativista y hago un poco eso. Ya he estudiado Italia, España, Argentina y otras partes. La investigación acerca de México solamente ahora, después de 14 años, se publicará en Brasil el libro acerca de seguridad y orden pública, un estudio comparado de Brasil y México. Pero ahora, bueno, les voy a hablar de lo último que hice. En Cataluña es importante que se sepa que la clasificación que hacen los centros penitenciarios, ellos primero dedican los 2 primeros meses de ingreso de un interno condenado a evaluar su caso, y recogen informaciones desde la personalidad de los condenados, y eso lo hacen los psicólogos, su situación familiar, social, económica, eso toca a los educadores y trabajadores sociales. También investigan las causas pendientes, la responsabilidad civil a pagar, que son las tareas de los criminólogos y los juristas, y proponen un grado de clasificación, un régimen de vida, como llaman, y elaboran un programa individual de tratamiento. Este programa se llama el PIT y contiene áreas de trabajo en las cuales cada interno debe de mejorar.
Estas áreas muestran cuáles son los principales déficits de las personas y son las siguientes: trabajo, médico, salud, familiar, social, educacional, personal, violencia, adicciones, reparación, que es la responsabilidad civil, la cuestión viaria, si el delito es de tránsito relacionado. Y además de eso, hay otro sistema que es un sistema de evaluación motivacional que también utilizan, que clasifica a los internos con letras, siendo la C la peor, la B la normal y letra A, que es la realmente buena. Y estas letras regulan las salidas. Las personas son clasificadas por medio de un sistema de evaluación de riesgo, es que nos interesa particularmente a este evento, que se llama RISCANVI, que es justo un algoritmo creado por psicólogos, y desde luego les voy a decir, con base en las antiguas teorías de Pavlov, Skinner, cuya evolución se dio hasta que llegaron a llamarse la psicología cognitiva conductual. El desarrollo demuestra predominio de un tipo de criminología que conocemos como criminología clínica. Regresamos, por lo tanto, al predominio de un pensamiento que va a poner énfasis en el tratamiento resocializador, pero la verdad es que al mismo tiempo tiene cosas interesantes, sobre todo porque no creen que cumplir la condena sea solamente quedar detrás de rejas. Si existe la posibilidad de darle vida a la antigua idea de un tratamiento resocializador, ahí está, y es raro, pero está bien hecho. Además de eso, claro que hay problemas, y por cierto, es seguramente de estos problemas que les voy a hablar, pero también quiero destacar los resultados, los logros que son sorprendentes, como la reducción de la ocupación de la cárcel, y sin que haya incremento de la utilización de la monitorización electrónica, que es mi objeto de estudio, y bueno, desde mucho que estudio estos temas generales de controles electrónicos de libertad. ¿Por qué estudio eso? En Brasil tenemos una expansión brutal de los dispositivos de control electrónico, son 60.000 dispositivos activos, eran 60.000 dispositivos activos en 2019, con un incremento de dinero público gigante, y seguimos con muchas más personas presas. ¿De qué espacio para mantenerlas así? Aunque la apuesta fuera bajar el número de prisioneros con la adopción de las tobilleras, se puede llamar de tobilleras, o en Argentina las pulseras, o en España, como le dicen, los controles telemáticos. Pero para decirlo, una comparación que puede ser impactante es que en nuestro caso, solamente en São Paulo, que es un estado muy pequeño de Brasil, tenemos el mismo número absoluto de prisioneros que todo México. O sea, es importante que intentemos evaluar eso, para lo que sirven los controles electrónicos. ¿Y qué problema tiene la aplicación algoritmo RISCANVI, que se utiliza en Cataluña para clasificar los internos e incluso decidir por la utilización de la monitorización? Con auxilio de la tecnología se averigua toda la vida de las personas para saber quién que tiene que cambiar, y se les arma toda una estrategia para alcanzar estos cambios en lo posible, con recompensas por sus éxitos, y también en eso intentan escapar de la idea del castigo. El primer problema está en la experiencia acumulada que permite la definición de principios y requisitos para evaluación de riesgo. Un ejemplo de esta situación es de los extranjeros. Si se piensa que los de fuera son el origen del problema criminal, se puede notar que eso tendrá un peso en la composición del algoritmo de cálculo de riesgo. El segundo problema es que algunas cosas del cálculo de riesgo no cambian, porque no se cambia, por ejemplo, la edad con la cual se ingresó a la vida criminal, su nacionalidad, justo, intentos de escaparse y cosas así que son fijas y que resultan siempre en un nivel más alto de riesgo, traducidos por los operadores en un sistema de medidas más restrictivas. O sea, esta gente que tiene un nivel más alto tiene menos posibilidad de salidas.
Y además son los penitenciarios mismos que hacen este sistema, que lo programaron, que evalúan, que hacen la gerencia de los condenados, y los jueces y fiscales solamente controlan aspectos legales que aquellos no, en general no logran comprender. Por lo tanto, yo quería llamar la atención a los hechos de que no es pública la fórmula de Riscambi. Hay un problema aquí de transparencia, por lo cierto, y con él se evalúa el riesgo de reincidencia criminal y clasifican a esos prisioneros sin decirles la verdad, lo que cuenta para clasificarles con riesgo bajo, mediano o alto. Y la disculpa para resguardar la fórmula, tan secreta como la de la Coca-Cola, como me dice una persona entrevistada, es que si fuera pública, la fórmula sería manipulable. Eso es, por lo tanto, un sistema que tiene problemas y eso importa en la medida en que el riesgo criminal es siempre considerado un problema más grande que la arbitrariedad del control. Entonces, no hay mucha motivación para quedar públicas las evaluaciones, sus criterios. Y como hablé hace poco, la utilización del algoritmo se hace incluso para decidir si alguien puede salir de la cárcel, pernoctar en su domicilio con o sin monitorización electrónica. Por eso yo me encontré con ese algoritmo en mi estudio que originalmente estaba más enfocado en las tobilleras. Este régimen de vida que ellos llaman de 86.4, que es una regla del reglamento penitenciario español, es justo una posibilidad de tercer grado, o sea, hay 3 grados, el más común el segundo grado, que es cerrado. Lo más flexible es el tercer grado, que se puede cumplir en la cárcel trabajando afuera, volviendo para dormir, o se puede dormir en la casa con o sin tobillera, pero siempre regresando para hacer acompañamientos con trabajadores sociales o educadores, psicólogos en los equipos de acompañamiento de las cárceles. Este algoritmo, Riscambi, tiene la versión corta y también una versión completa. La corta se llama Riscambi Screening y está compuesta de 5 ítems básicos que se evalúan para llegar a un resultado que puede ser la clasificación de riesgo bajo, medio, alto. Y los elementos son violencia autodirigida, violencia intrainstitucional, reincidencia violenta, reincidencia general, incumplimiento de la pena, y en Riscambi completo se observan 7 grupos de preguntas a la vez, considerando los siguientes grupos de factores: los delictivos, los relacionados a una historia delictiva violenta, los relacionados al comportamiento penitenciario, los personales o biográficos, los sociales, familiares, clínicos y de la personalidad. Así que cubren prácticamente todas las dimensiones de la vida del sujeto, analizando y en esta evaluación se distinguen factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos. Hay toda una literatura que expone lo que son los factores de riesgo estáticos y dinámicos, y hay un autor que es Antonio Andrés Puello, que a su vez es una especie de padre de la herramienta, y él en sus textos la ubica como la principal herramienta de gestión penitenciaria en Cataluña. Pero existen controversias acerca de que este Riscambi sea la principal herramienta de gestión penitenciaria. Los entrevistados muestran resistencias y dudas. Las resistencias se observan más en las actitudes y declaraciones de los operadores del sistema penitenciario, como educadores y trabajadores sociales, y las dudas aparecen más en las declaraciones de otros profesionales del sistema de justicia, como los jueces y fiscales. Lo que sí se observa es que si se compara la situación de Cataluña con la literatura sobre riesgo, se ve justo la fragilidad de la respuesta desde el campo de la psicología al problema de la delincuencia y de la reincidencia, que todavía ignora los resultados de la investigación criminológica contemporánea, operando con elementos restringidos al universo de la superada criminología positivista. Lo que pasa en el caso catalán es que
en él se extrapolarían los límites de lo que se define como justicia actuarial, que es lo que resulta de definiciones de grupos que son fuentes de riesgo de violencia, para los cuales no hay el compromiso con reintegración y sí para hacerles la neutralización, como habla Filley y Simon en un artículo clásico acerca de la justicia actuarial. En el caso catalán se utiliza la evaluación de riesgo basada en datos oficiales sin considerar, por ejemplo, las cifras ocultas ni cuestionar las definiciones oficiales de crimen, pero la acción es de manera individualizada, el seguimiento es cercano y los resultados son considerados para alteración de los protocolos, o sea, hay un sistema interno de autoevaluación. No se puede decir que lo hacen de manera descuidada, pero sí se puede decir que eso puede empeorar los prejuicios en contra de los extranjeros, contra los jóvenes, y eso solamente para dar dos ejemplos. Eso no cambia y por lo que parece ahora se hará de manera automática, en definitiva, con la aplicación matemática. Y estas aplicaciones pueden funcionar como algún motivo de ánimo, de encanto, y con eso no quiero decir que los logros que presentaron los ponentes que me antecedieron sean cuestionables, pero sí que se puede investigar las cuestiones que nosotros tenemos como interés de investigación con una perspectiva que lleve en cuenta las bases de datos y que el Big Data es sí una manera importante que tenemos de manejar estas situaciones como crímenes, como prevención, como precaución, como evitamiento de riesgo, pero siempre llevando en la consideración los factos en el sentido de que tenemos que también pensar del punto de vista crítico cuáles son los elementos que harán parte de la composición de estos algoritmos y que sí se trabaja con una realidad oficial. Y entonces con eso cierro mi contribución. Ojalá haya podido contribuir para los debates que están girando alrededor de esta discusión acerca del riesgo en el día de hoy. Muchas gracias.